con la exhortación de la palabra de Dios. Vamos a ponernos todos sobre sus pies para así regresar. Gracias, hermano. Buenos días nueva vez, hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Es una bendición estar siempre en la casa de Dios y poder compartir su palabra, ¿no? Qué bien, vamos a orar entonces. Oremos. Señor, gracias en esta hora por permitirnos el estar en tu casa, casa de oración, Señor, para así reverenciar, glorificar tu nombre. Apelamos a la sangre de Cristo, como siempre, una vez más, Padre, que nos limpies, nos guardes, quite tantas suciezas e iniquidades y faltas cometidas hacia su santidad. Que la misma sangre nos limpie, nos fortalezca, nos perdones, oh Señor, y permita que esta adoración, Señor, este sacrificio espiritual llegue en olor fragante a usted, para gloria de su nombre. Aquellos que están a la distancia, permite que puedan reconocer que son pecadores y que necesitan un alma que salvar. A los que ya estamos aquí, Señor, guárdenos, fortalézcanos. Aquellos que por alguna razón u otra no están aquí, usted conoce la salud, conoce su día a día, Señor. Pedimos que tu mano sanadora repose sobre ellos, tu poder sanador, Señor, les revista con poder y que pronto podamos estar aquí adorándote, honrándote, dándote la honra debida a tu nombre, Señor. Que tus fortalezas, Señor, nos ayuden a bien presentar tu palabra para gloria tuya. En Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pueden sentarse. Antes de entrar en el mensaje, quiero abrir un paréntesis. Y es un tema que yo sé que lo dominamos. No es un tema de discusión, pero quiero poner en claro breves palabras de lo que usted va a escuchar. Usted y yo sabemos lo que son las redes sociales, ¿sí o sí? Bueno, las redes sociales no son más ese asunto que usted ha escuchado como YouTube, Instagram, WhatsApp, etcétera. Son redes que nos permiten comunicarnos, nos permiten, por así decirlo, informarnos, ¿sí o sí? Sirven de noticia, conocimiento, estudio, información, valga la redundancia. ¿Son buenas sí o sí las redes? Son buenas, pero si usted la usa para él, si usted busca información buena, si buscas información mala, vas a hallar más mala que buena. Pero está toda la información ahí. No hay forma de entrelazar que todo lo bueno esté en un lado y todo lo malo esté en el otro y usted no tenga nada que buscar en lo malo. Ahora quiero ir a la palabra de Dios y leer 3 versos. Ustedes son muy inteligentes y van a tomar la idea rápidamente. Apocalipsis capítulo 1, versos 1 hasta el verso 3. Me dice aquí la palabra de Dios, no las redes. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Cuándo iban a suceder esas cosas? Cuando Juan escuchó esto y lo recibió de Dios. ¿Cuándo era que iba a suceder? Pronto. Ok, vamos bien. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Por quién Dios la declaró y la envió? Según ahí el texto. Por ángel. Y Juan la recibe. Ok. Que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Le voy a ayudar para no hacerle la pregunta y usted tenga que romperse un poco la cabeza. El verso 2 me dice, de hecho se explica a sí mismo, que ha dado testimonio de la palabra de Dios. ¿Quién había dado testimonio de la palabra de Dios ahí y del testimonio de Jesucristo? Y dice el texto que había visto. Una pregunta, ¿vio Juan al Señor sí o sí? ¿Quién fue el maestro de Juan? Cristo, ¿no? Entonces, el maestro tuvo su alumno, se vieron en el ministerio de Jesucristo. Vamos bien. Verso 3 dice, bienaventurado el que lee. ¿Quién es bienaventurado el que? Ok. Y los que oyen las palabras de qué? Aludiendo a la palabra de Dios. Y guardan las cosas en ellas escritas. ¿Dónde están ellas? ¿Oralmente o escritas? Excelente, me estaba saliendo más fácil de lo que creía, porque el tiempo está cerca. ¿Cómo está el tiempo? Hermanos, por el amor de Dios, les hago saber y les informo en el amor de Cristo, ya no hay otra profecía que no sea la palabra de Dios. Ya no habrá otra revelación que no sea lo que ya Dios reveló por medio de su palabra a quien Él quiso. En este caso dice que fue a Juan. Tengamos cuidado, por favor, con los
profetizadores, profetizantes, profetas, los que escuchan otras revelaciones y nos la emiten y quieren que nosotros nos la traguemos como palabra de Dios. ¿Está entendiendo un poco por dónde voy? No es tema de discusión, es un tema de bendición y edificación porque lo dominamos. Hermanos, puede venir otro ángel del cielo y hablar de otro evangelio y dice la palabra de Dios que no le creamos. Tengamos cuidado con lo que escuchamos, con lo que vemos y con lo que leemos. Porque alguien soñó que el fin del mundo era mañana. Yo no tengo que embalarme y ponerme de rodillas 24 horas antes para no pecar y esperar al Señor de rodillas. ¿Qué usted cree? Porque la Biblia me dice aquí que Él vendrá como ladrón en la noche. ¿A cuántos aquí le han robado, honestamente sea? Ok, a pocos, qué bien. Bueno, a mí me han acabado y Dios nos ha bendecido. El asunto es que yo nunca vi, ni sé, me imagino quiénes son, porque uno está en el barrio y sabe quiénes son los malandrines, etcétera. Pero uno ora por ellos por igual, para que el Señor los salve y le quite ese mal. Hermanos, la palabra de Dios está completa. No le falta nada, no le falta una revelación, una letra, una tilde, no le falta. Y a quien le añada a la palabra de Dios, Dios le va a añadir las plagas que están escritas en ese libro. No seamos ingenuos, ni nos llevemos de los sentimientos. Ah, no, mi hermano muy decente, muy espiritual, me habla de un sueño, un ejemplo. No vayan a condenarme al hermano. Hermanos, ya no necesitamos sueños. Los sueños no son más que una expresión de lo que está en el consciente y lo pasa al consciente y eso se expresa ¿en qué? En un descanso. ¿Sabía usted que cuando usted hace un pique en el día, una fuerte ira, no la logra totalmente, pero en la cama, descansando, el consciente está ahí trabajando con el consciente y usted tiene una conciencia también? Entonces todo eso va desplegándose o despejándose del cuerpo. Y usted en el sueño sueña lo mismo que pasó en el día y el coraje que hizo. Y dice, pero mira, me tuve al morir del coraje que hice en el sueño, pero usted lo había hecho antes. Entonces los sueños no son más una expresión de nuestras vivencias, de lo que tú anhelas, de lo que tú quieres. La palabra de Dios está completa. No le creamos a nadie que tuvo una imaginación y que el Señor va a venir por el norte y los del sur se van a perder porque no se arrepintieron. Por favor, crezcamos, despertemos. Que yo creo que, como nos dice la palabra de Dios, que no seamos como muchos que hasta duermen, sino que nos levantemos y creámosle a la palabra de Dios. No importa quién diga lo que diga, la palabra de Dios, hermanos, es más fuerte de todo lo que diga el hombre. Amén. Gracias, hermanos. Espero que la bendición les llegue. No es un tema de discusión porque es un tema que lo dominamos. Eso de soñé, ya eso está desde el Antiguo Testamento. Y Dios le decía a los profetas, ¿por qué decís soñé, no habiendo yo hablado? ¿Por qué decís, dijo el Señor, no habiendo yo hablado? Quiero salir de ese tema y creo que puedo lograrlo. En esta mañana, hermanos, quiero ya ubicarnos o que nos ubiquemos en Éxodo capítulo 8, texto que tendremos desde el verso 1 hasta el verso 19. Éxodo capítulo 8, verso 1 hasta el verso 19. Recuerde que en una primera instancia se le habló a un faraón y se le dijo, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo. Y ya Dios le había dicho a esos mensajeros y él no os lo dejará ir. Bueno, faraón, ¿qué fue lo que preguntó y qué fue lo que contestó? ¿Quién es para que yo deje ir? Yo no conozco a Jehová ni tampoco dejaré ir a su pueblo, ¿no? Bueno, ya en la lectura que tuvimos encontramos a un faraón diciendo, oren por mí. ¿Esperaba usted que Faraón dijera eso? Creo que no. De hecho, él no lo dice de corazón, sino que juega con Dios. Él promete su palabra de que iba a dejar ir al pueblo una vez le fuesen quitadas estas ranas o esta plaga de ranas. ¿Lo dejó ir al pueblo él? Dios ya lo sabía y le había dicho, mira, ustedes le van a decir que yo voy a enviar ranas. Y él lo va a endurecer su corazón, él no va a creer. Pero yo seguiré trabajando.
Hermanos, pudiéramos ver aquí por qué tantas ranas Dios le envía. En todos los lugares habría rana, desde la cama hasta las artesas, hasta la cocina, la sala del comedor, y si había balcón, balcón. Y si había un patio grande, también ranas. Hermanos, los egipcios, recuerden que creían en varios dioses. ¿Eran qué? Según los que estudian, eran politeístas, ¿no? Hermanos, para los egipcios este animal tenía un gran valor, como lo tiene la vaca para los que viven en la India. Recuerde que las vacas son, ¿qué? Allá en la India. Prohibido ponerle el cuchillo. No se come huevo, por lo menos. Pero esa carne de vaca es sagrada. Son diosas para ellos. Para los egipcios, las ranas representaban dioses. Ellos tenían una diosa que se representaba en forma de rana. O sea, la cabeza de ella era una rana. Los sacerdotes egipcios en aquel templo honraban a esas diosas. Para ellos la higiene era algo imprescindible. Recuerde que todo lo que hay de Dios, Satanás hace ¿una qué? Una imitación. Como hay sacerdotes de Dios, hace el sacerdote ¿de qué? De lo malo. Como está la luz, está el oscurantismo, las cosas oscuras. Y a veces vemos más las cosas oscuras que a veces las cosas de Dios. Porque no ponemos la vista ¿hacia dónde? Hacia Dios. El punto es, hermanos, que las ranas, ustedes saben que las ranas hacen un croar. Ustedes saben el ruido que emiten, ¿sí o sí? Eso se le dice croar. Ese croar en las noches, por lo regular, en el campo se siente más, a veces en el pueblo, qué sé yo, si tenemos patio. Ese croar indicaba a los egipcios que había fertilidad, que el Nilo había bajado e iban a haber grandes abundancias. Eso se lo creían ellos. Dios quiso enviarles ranas a ellos para que se den cuenta que Él es más importante, más grande, y fue quien creó que las ranas. No creó Dios todos los animales de la tierra. Hermanos, estas ranas impedirían el culto a los dioses egipcios, porque el templo egipcio se iba a llenar. El texto que leímos dice que se iba a llenar tu casa, tu cama, todo lugar, y no se excluían los templos paganos en este entonces. Y para colmo, para con los piojos, era imposible que un sacerdote egipcio pudiese trabajar, porque al tener piojos, ¿dónde se alojan los piojos normalmente? Cuando éramos pequeñines, que nos ponían remedios, etcétera, remedios muy fuertes, hasta nos guayaban la cabeza con un asunto. En la cabeza. Eso hacía que los sacerdotes no pudiesen trabajar. Con una picazón, ¿podemos hacer alguna labor? Tenemos que atender eso, ¿no? Quiero hablar en esta mañana bajo el tema plagas sobre Egipto. Plagas sobre Egipto. Y veremos varias plagas a través del transcurrir, si estamos aquí, si Dios nos lo permite. Y si no nos lo permite es porque estaremos allá en su presencia, o en el arrebatamiento o individual. Puede ser usted o puede ser quien le habla. Esperemos que seamos todos, que el arrebatamiento nos lleve mejor. ¿Sí o sí? Amén. Así no habrá lamentar, etcétera, etcétera. Pero recuerden siempre a las personas, a los creyentes se les recuerda con alegría, con gozo, porque están en un lugar mejor en el cual estamos. Amén. Dice aquí en el primer punto, la advertencia de la segunda plaga. Verso 1 hasta el verso 4, dice la palabra de Dios. Entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, y si no lo quisieres dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todos tus territorios, y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes, y sobre tu cama, y en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas, y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. Iba a haber pocas ranas según el texto que acabamos de leer. Iban a haber muchas. Entonces la explicación que di anteriormente, o la ilustración o introducción, tiene sentido. Esta serie de plagas terminaría con la muerte sobre casi cada hogar en Egipto. Repito, esta serie de plagas, la que veremos, esta es la que veremos a continuación, terminarían con la muerte sobre casi cada hogar en Egipto. ¿En qué momento y qué plaga mata a cada primogénito de ellos allí? Ok. Y muere también el primogénito de Faraón.
Ok, lo veremos si no ha estudiado este libro de Éxodo, que me temo que ya todos han pasado por aquí. Solo repetimos lo que ya usted sabe. Repito, esta serie de plagas terminaría con la muerte sobre casi cada hogar en Egipto. Dios pudo traer esta terrible última plaga primero, pero no lo hizo, y no lo hizo por un propósito determinado. ¿Cuál propósito? Dios usó esta serie de plagas para glorificarse especialmente sobre ¿quiénes, hermanos? Sobre los dioses y sobre los que adoraban a los dioses. En este caso, ¿quiénes eran? Los egipcios. Y para darle a Faraón una oportunidad de ¿qué, hermanos? De arrepentirse. Eso es lo que Dios quiere, hermanos. Dios sabe que tú y yo vamos a fallar, pero Dios sabe que tú y yo tenemos unas rodillas que podemos doblar y clamar a Él. El mal no está en que fallemos, el mal está en que no nos arrepintamos del mal que sabemos. Una nota nos dice, debemos de ver la bondadosa misericordia de Dios al hacer esto. ¿No es bondadoso Dios? Está fresco porque predicamos un mensaje anterior. Él pudo haber ido directamente al juicio más severo, pero en lugar de eso le dio a Faraón muchas oportunidades de ¿qué? Y de cambiar su estilo, su forma de conducirse. En el verso 2 nos habla, yo castigaré con ranas. Quiere decir que esto era un castigo y no una reproducción mera, para que ellos vieran que Dios podía criar y crear ranas al instante. Porque eso tiene un proceso, el asunto de estos animales. Primero no incuban huevos, ¿no? Y luego se vuelven unas larvas, luego es una ranita, luego etcétera, etcétera. Pero Dios las sacó de una vez, las crió y le dio vida y las mandó para afuera. ¿Puede ser eso posible? Sí, porque para Dios no hay nada imposible. Para ti y para mí sí. Hay una anécdota que la pensaba allí, voy a ver si la puedo decir ahora mismo. Se cuenta de un grupo de científicos que se reunieron con Dios y le dijeron, Dios, ya no te necesitamos. Queremos gobernar por nuestras propias cuentas y no queremos que tú nos dirijas. Dios le dijo, no hay problema. ¿Cómo lo haremos? ¿Qué ustedes pueden hacer? Nosotros hemos clonado humanos, ¿está bien? Ellos le dijeron a Dios que ya habían clonado hasta ovejas. La primera oveja en ser clonada tiene nombre, ¿sí o sí? Ok. Dios le dijo, entonces hagámoslo muy fácil. Desde la creación, hagamos a un hombre, como ustedes pueden clonar, hagamos a un hombre. Dice el científico, no hay problema, Dios. Y cuando el científico se embala y busca tierra, Dios le dice, no, un momento. No es con tu tierra, es con mi tierra que tú la vas a hacer. Tú tienes que buscar tu propia tierra y crear al hombre. ¿Qué usted cree que pasó? Se frenó ahí mismo. Debe de Dios seguir, ¿qué? Gobernando. Porque Dios es quien gobierna en los cielos y en la tierra. Y Dios le enseña a este faraón que él ataca desde la tierra, desde el mar y hasta el propio hombre. Lo vamos a ver ahí. Estas ranas, ¿de dónde salían? ¿Y en el río qué hay? Pero también salen piojos y dice la escritura que le dijeran a Aarón, tira la vara en el polvo y se volverá ¿qué? ¿Y dónde estaban esos piojos? En la tierra, ¿no? Y más adelante Dios hiere a Faraón. Quiere decir que Dios nos hiere por el agua, por el mar también, por la tierra y por nuestro propio ¿qué? Ser. Dios amenazó con una plaga de ranas por una razón específica. Repito, la diosa egipcia Eket o Ek siempre era mostrada con ¿qué? Con cabeza de rana. Entre los antiguos egipcios, las ranas eran consideradas, que habíamos dicho, muy sagradas y no se podían ¿qué? Los egipcios adoraban a las ranas como una diosa porque era común ver ranas alrededor del ¿qué? De ese río Nilo, y ese era el río que les alimentaba y les permitía que sus frutos fueran ¿qué? Germinados, crecieran, se fructificaran, porque se reproducían rápidamente y porque al ser anfibios pertenecían a dos mundos, tanto criaturas del agua eran las ranas como criaturas de ¿qué? De la tierra. No salen a la tierra las ranas. Mayormente después que se reproducen o nacen, están fuera. Entran a poca actividad.
Con esto quiero pasar al siguiente punto donde nos habla. Dios trae ranas a la tierra y los hechiceros de Egipto hacen lo mismo. Hermanos, ¿qué es lo contrario a crear? Destruir, ¿no? De hacer, deshacer. Entonces, si los mensajeros de Dios traen ranas, ¿no, verdad? ¿Cuál era el papel que debieron de ejercer los hechiceros en sí? Entonces estos hechiceros se volvieron más copiones que otra cosa. Pero en esa copia, hermanos, recuerde que hay un poder maligno. No es un poder de un ilusionista que nos está haciendo ver algo. Es algo real. Independientemente de que sean ranas de diferentes tipos de las que están ahí o igual, son ranas. Toma la idea. El primer milagro viene de Dios, el de los mensajeros de Dios, pero el segundo milagro, creado por los hechiceros, no viene de Dios. Tengamos cuidado con lo que oímos como que fue un milagro, como lo que oímos que alguien soñó, como lo que oímos que alguien dice. Si no está sustentado en la palabra de Dios, por amor de Dios, hermanito, hermana, hermano, no lo creamos. Faraón se le presentó la palabra de Dios expresa por sus mensajeros y él no la creyó. ¿Fue problema de la palabra de Dios o del corazón de Faraón? El no creerla. Entonces, que tu corazón no sea engañado. Vamos a explicar inmediatamente. Verso 5, verso 6, no puedo dejar de leerlo. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques, para que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto. Verso 6. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Verso 7. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. ¿Qué hicieron los hechiceros? Los hechiceros aquí. Alguien dijo lo mismo y otro, más ranas. Ahí ves, son verdaderas aquí. Entonces, ¿copiaron o no copiaron? Copiaron. Era eso lo que quería Faraón en sí. Para eso trajo Faraón a estos hechiceros, para ayudarle o para traerles más problemas, amontonar más ranas. Juzgue usted, no me conteste. Tal vez yo esté equivocado. O todos estamos equivocados, porque puede ser un mismo pensamiento lógico. Ya que los egipcios adoraban ¿a quiénes? A las ranas. Dios le dio una plaga de ranas. ¿No es Dios bondadoso? ¿No es Dios todo amor, benefactor, bienhechor? ¿Hizo Dios malo con mandarles ranas a esa gente? ¿Era algo que ellos alguna vez o nunca la habían visto? Ellos adoraban dioses. Dios le mandó montones de dioses. Vemos el determinado plan de Dios y su sentido del humor al hacer las cosas, hermanos. Alguien nos enseña en este sentido, aunque Él es el Señor de los ejércitos, sepa usted que Él no necesita ni poderosos ejércitos, ni ministerios de ángeles para Él ganar o ganarnos una victoria. Con simples plagas, el piojo, como usted sabe, usted no lo podía agarrar ni que con las dos manos, ¿no? Era con la uña que se podía agarrar. Y ahí mismo usted dale que pecaron mucho o pecamos mucho nosotros al hacer esto, ¿no? Porque estos mosquitos eran hasta dioses de Egipto, ¿no? Igual con las ranas. Bueno, Dios no usa ni a los relámpagos de juicio para castigar al pecador o a la nación pecadora. Una simple rana o una simple mosca o piojo o mosquito en sus manos son un instrumento eficiente de venganza y juicio. Hermanos, si Dios no necesita nada para castigarnos, su palabra lo es todo. Una nota nos enseña, así la primera y esta segunda plaga son sobre el agua. La tercera y la cuarta sobre la tierra. Las 5 siguientes sobre el aire y la última sobre el hombre. Quiere decir que Dios nos ataca sobre aire, mar y tierra. Sabe cómo atacarnos. El enemigo
que se tiene, que puede atacarnos sobre esas bases, ya estamos terminados. Las guerras se ganan por ahí. El que tiene mejor armas, ese gana. Pero si tú y yo tenemos a Dios, ya hemos vencido porque Él venció. La habilidad de los hechiceros para hacer lo mismo con sus encantamientos apunta a un poder sobrenatural presente, sí o sí. No había un poder muy oscuro y muy sutil en el cual ellos podían hasta crear lo mismo que creaban estos siervos de Dios. Hasta ahí vamos bien, sí o sí. Cabe señalar que esto no era un trabajo de un ilusionista habilidoso, como había dicho. Esto era poder oculto en acción. ¿Qué me dice esto, hermano? Que Satanás hará todo lo posible para engañar al que no quiere creerle a Dios. Hermano, Satanás, y el Señor reprenda todas esas huestes de maldad, va a hacer cosas que tú vas a escucharla de parte de Él, para que tú le creas a Él. Al final te darás cuenta que quedaste engañado, pero ya puede ser demasiado tarde. A pesar de sus poderes ocultos, todo lo que los hechiceros pudieron hacer fue traer más ranas. ¿Traer qué? Si en ese momento tantas ranas fue un mal, ¿trajeron qué? Más problemas, males. Solo podían empeorar el problema prácticamente, no curarlo, no erradicarlo. Aún así, su obra le dio a Faraón una excusa para creer o para endurecer su corazón. Entonces él debió de despedir a estos hechiceros desde la primera plaga, porque no le estaban ayudando. Al contrario, Faraón dijo, mira, mis siervos, los hechiceros hacen lo mismo que estos siervos de Dios. Pero igual, no voy a creer. No voy a creerle a ellos. Voy a seguir con mis dioses. Con esto pasa al siguiente punto, versos 8 hasta el verso 15, dice la palabra de Dios. Por este punto dice, Faraón pide ayuda a Moisés. Él no cree a Dios, pero sí quiere lo de Dios. ¿A quién pide Faraón ayuda en este caso? ¿Y a quién le dice Faraón que ore para que lo ayude? A Dios. ¿Cuándo pedía él que oraran? Mañana. ¿Leemos o explicamos? Vamos a leer, nos gusta la lectura. Vamos a incentivarla. Versos 8 hasta el verso 15. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Y dijo Moisés a Faraón, dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas, y que solamente queden en el río. Verso 10. Y él dijo, mañana. Y Moisés respondió, se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios, y las ranas se irán de ti, y de tus casas, de tus siervos y de tu pueblo, y solamente quedarán en el río. Entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón, y clamó Moisés a Jehová tocante a las ranas que había mandado Faraón. E hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas de las casas, de los cortijos, de los campos, y las juntaron de montones, y apestaba la tierra. Verso 15. Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón, y no los escuchó como Jehová lo había dicho. ¿No le cumplió Dios su palabra ahí? ¿No quitó las ranas? ¿Cumplió Faraón su palabra? Cuando tú y yo le predicamos al que no conoce de Dios, ¿cómo no contesta? Hoy no me puedo convertir, pero tal vez mañana, ¿no? Y ese mañana les amanece en un lugar de tormento. Hablando del lugar de tormento, y pudiéramos decir, respetando la memoria de quien voy a hablar, una persona que mañana tras mañana me saludaba cuando estaba ahí esperando que abran el lugar donde trabajo. Esa persona se me acercaba y me decía siempre, Dios te bendiga, hijo. Decía, gracias, don, gracias. Qué bien verle por la mañana. Y él replicaba, decía, usted es como un hijo para mí, porque yo conocí a su padre y fuimos los mejores amigos. El mejor amigo que tuve es él. Gracias, don. Yo siempre le hablo de usted y es igual lo que él me dice de usted.
un hombre de la comunidad, médico de profesión, pero médico de vocación. Ya usted puede saber por dónde vamos. Personas que no trabajan por los intereses, sino por ayudar a los demás. Mire cómo él era el saludo. ¿Recuerda el saludo que él daba al principio? Voy a cortar pronto porque en este caso, esta persona, estando en su casa, habían 2 botellas. Una era formol y la otra era alcohol. Él tomó la que no debía. Y eso le causó la muerte. Fue muy triste la noticia porque hay personas que usted le toma estima. Y cuando te hablan de que en tiempos anteriores trataron con familiares muy de cerca de ti, habla de la empatía que aún persiste. Si cambiamos la historia y mi padre y él hubiesen sido contrarios o lo hubiese hecho mal, tal vez no me saluda, por decir algo pequeño, ¿no? Pero la empatía era positiva, valga la redundancia. Y este señor, recuerdo sus palabras: un día iremos allá. Y yo les contestaba: yo lo llevo, nos vamos desde aquí mismo, de cuando yo salga. Sí, así lo haremos. Hoy esa persona ya no está. Una de las personas más notables de la comunidad. Cuando el ingenio era el ingenio, hoy en día es ruinas. Ese señor le dio asistencia a todo el que pasó por ahí. Porque el amor de él hacia los pacientes, a un jubilado, persistía. Cerramos ese paréntesis. Hermanos, decir mañana puede ser peligroso aún para los creyentes. Si usted tiene a alguien que tiene que llevarle la palabra de Dios, sea amigo, sea contrario, sea un hermano, sea su esposo, su esposa, vecino, quien sea, llévesela en tiempo aceptable. Porque el día de salvación es presente. Y presente es ahora. Sigamos aquí, explicamos los versos 8 y el verso 9. Vemos que este faraón pide que oren a Jehová para que quite las ranas. Bueno, aquí se cumplió la promesa anterior de Dios, viste en Éxodo 7:1. Como profeta de Dios, Moisés ocupó el lugar de Dios ante el faraón. Y el faraón hizo su petición a Dios a través de Moisés. Orad. Esta palabra es muy, vamos a decir, la palabra extraña en boca de faraón. Porque los impíos, ya es muy familiar en la actualidad, que los impíos se llamen varón, se llaman entre ellos varón, o decirse entre ellos, mi hermana, mi hermano. Eso es algo chabacano, pero no espiritual. El que es tu hermano en Cristo es aquel que ha profesado sus pecados a Dios. Lamentablemente, son nuestros amigos. A veces fallamos en decirle a una persona por estima, mi hermano, mi hermana, ¿qué tal? Pero lo correcto es decir, mi amigo, mi amiga, ¿qué tal? Porque ese amigo necesita a Jesús, el mejor amigo de todos. Orad, una palabra inusual que significa interceder. La primera ocasión en la que el faraón se conmovió realmente y en la que hace una promesa nada más, de dejar ir a Israel, pero la cumplió. Ok, una promesa que nunca él cumple. No se podía matar a las ranas debido a su carácter sagrado, sí o sí. Eso lo sabía Faraón. Él podía buscarle remedio una vez todas esas plagas se multiplicaran y estuvieran por donde quiera. ¿Qué podía hacer el Faraón para limpiar? Única y exclusivamente. Pero el matarlas crearía ¿qué? El hedor que se iba a ocasionar ese montón de ranas donde la pusieran iba a ser insostenible. Y él sabía que el pueblo lo podía condenar matando a sus propios. Ok, es mucho el hilo aquí, ¿no? Repito, no se podía matar a las ranas debido a su carácter sagrado. Y sin embargo, un número tan grande de ellas sería repulsivo debido a su repugnancia, especialmente porque la limpieza era una marca particular para los egipcios, específicamente en los templos. Por lo regular, aunque sea un templo que adoren lo malo, no está lleno de basura, está impecable y con colores o sin colores, puede estar de blanco o de negro o de colores por igual.
¿Qué fue lo que hizo este faraón una vez todas estas ranas fueron quitadas? Ablandó su corazón, abrió su corazón. ¿Qué hizo? Lo endureció más. Aun cuando la petición de faraón fue concedida, su corazón no cambió. Más bien, ¿qué hizo él con su corazón? Sin embargo, faraón actuó justo como Dios dijo que lo haría. Faraón iba caminando a una velocidad donde Dios tenía el control remoto. Lo va a frenar donde Dios quería que lo frenara. Dios lo iba a endurecer donde Dios quería. Y otras veces no tenía Dios que endurecerlo. Él mismo por su mal corazón se endurecería. Alguien nos dice, faraón incrementó su culpa. Sus votos acumularon sus transgresiones. Olvidó sus promesas. ¿A quién olvidó sus promesas? ¿A faraón, a Aarón y a Moisés o a Dios? ¿A quién le pidió él? O sea, faraón le pidió a Moisés que orara. ¿Por quién? Pero ¿quién era que iba a realizar el poder en sí? Dios, ¿no? Y le dice a Moisés, ora a Dios. Entonces Moisés le dice, dígnate, ¿cuándo vamos a orar? Ya Moisés iba como preparar, dime, llega a levantar las manos sin ir y sin contienda. No, mañana. Él tuvo que bajar las manos, ¿no? ¿Qué cosa? Jugando con Dios. Que Dios tenga humor hacia nosotros es bueno, pero que nosotros tengamos mal humor, por así decirlo, para con Dios no es lo mejor. En cuanto a Faraón, es la historia de una voluntad fuerte volviéndose estúpida. Mientras todo el camino, hasta que la condición estuvo completamente más allá de toda esperanza de remedio, Dios le dio la oportunidad de usar esa voluntad fuerte en rendición. Faraón se hacía el fuerte. Dios quería que él se hiciera el que se rinde. Pero Faraón nunca entendió eso, hasta el último día de su vida. Los versos 16, verso 17, aquí nos habla, Dios le dice a Moisés que inicie la plaga de los piojos. Es cómodo tener piojos en la cabeza, en momentos de calor, y ahora que en estos días ya llegó el verano. Aunque aquí el verano nunca se va, yo creo. Aquí entra el verano fuerte y después entra el verano ¿qué? Más fuerte. En ese sentido nos gustaría hacer ranas, yo creo, para estar todo el tiempo en el agua. ¿Qué usted cree? O quedémonos como estamos mejor. Versos 16, verso 17 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. Y ellos lo hicieron así. Y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos. Así en los hombres como en las bestias, todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Hermanos, todo lo que estamos viendo hasta ahora y lo que seguiremos viendo está sucediendo solo en Egipto como tal. Pero en Egipto están viviendo gente de Dios, pueblo de Dios. De hecho, el asunto es para que dejen ir a ese pueblo. ¿Y por qué no se quejan los israelitas de que el piojo está acabando con el cabello de ellos? Que han tenido que rapar a todos o recortar todos sus pequeñines. Y hasta las mujeres han tenido que recortarse. Para que no quede ni uno. Porque Dios quería que los egipcios creyeran a Dios. Porque ya esos israelitas, aunque no obedecieran a Dios 100%, eran pueblo de Dios. Y Dios sabía cómo también mandarle su fuego a ellos, ayudarlos. Lo veremos más adelante. Sigue diciendo aquí, estamos en versos 16, verso 17. Cabe señalar que esta plaga vino sin previo aviso. Recuerde que aquí Dios no manda a Moisés y a Aarón para que le avisen a este hombre. Dios le dice directamente a Moisés, dígale a Aarón que agarre la vara, golpee la tierra y saldrán piojos. Yo creo que Faraón cuando ve todo eso dice, ¿a quién se le preguntó para que mandaran piojos aquí en mi país? Yo creo que tuvo que mandar corriendo a los hechiceros, ¿no? Pero tenían ellos la orden, o pudiéramos decir, el permiso de parte de Dios para poder realizar esto. Parece que aquí, como dicen, el tiro salió por otro lado, ¿no? Ok, usted termina la mejor frase. Repito, esta plaga vino sin previo aviso. Esta vez Dios no le mostró
a Faraón la misericordia de una advertencia ni una invitación al arrepentimiento. ¿Por qué Dios no hizo esto en esta ocasión? Porque ya Dios había mostrado su palabra. Y solamente era un repetir más de lo que ya él sabía. Aunque Dios muchas veces nos repite lo mismo. Y muchas veces nosotros no escuchamos ¿qué? Lo mismo. Una nota nos dice, nunca debemos de pensar que Dios es injusto cuando nos muestra misericordia. Si alguien fuera totalmente justo, nunca mostraría misericordia. ¿Sabía usted eso? ¿Sabía que si Dios solamente fuera justo, tú y yo no estuviéramos ahí? Porque de que pecáramos, Él mostraría ¿qué? Su justicia. ¿Y cuál es la paga del pecado? Entonces, desde que tú y yo pecáramos, la justicia de Dios iba a activarse. Pero está ahí su misericordia, está la redención, está el perdón. Esta plaga golpeó el corazón de todo el culto egipcio, especialmente a sus sacerdotes, como habíamos dicho. El sacerdocio egipcio era extremadamente cuidadoso con la higiene y la limpieza ritual. Una infestación de piojos les impediría adorar ¿a quién? ¿A quiénes adoraban los egipcios, hermanos? Entonces, si ellos adoraban a otros dioses, su culto no se iba a poder dar por el problema de los piojos. Porque iban a tener piojos o en su cabeza, en su cuerpo, etcétera, etcétera. La plaga de piojos también cayó sobre cada bestia, hermanos. A los animales le llegó piojo. Los dioses de Egipto no recibirían el sacrificio de animales infestados ¿con qué? Con piojos, porque tenían que ser animales limpios. No olvidemos que para todo lo que hay de Dios, hay del maligno. Así que esto detuvo su sistema de ¿qué? De adoración, de sacrificios y de culto. Versos 18, versos 19 dice la palabra del Señor. Y en este punto veremos, los hechiceros de Egipto no pueden duplicar esta plaga, porque hasta ahora la que ellos podían realizar también, no la erradicaban, sino que la duplicaban. Pero Dios le puso un freno a ellos, porque Dios es hasta un límite en todo. Y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón, ¿qué pasó? Se endureció y no nos escuchó como Jehová lo había dicho. ¿Quiénes están reconociendo a Dios ahí? Los hermanos le están dando la gloria a Dios. Están glorificando a Dios. Ellos entendieron que podían llegar hasta un límite y ese límite era dado por alguien más poderoso que ellos y lo reconocieron. Y dijo, Faraón, dedo de Dios es este. Algo está pasando aquí. Lo que estamos acostumbrados a hacer, no lo podemos hacer. ¿Qué usted cree que debió hacer Faraón en ese instante? Creer a la palabra de Dios. Creer al testimonio de esos hombres que le estaban diciendo, esto no es un relajo. Esto no es de esos dos muchachos que están ahí, que se llama Aarón y Moisés. El jefe de eso tiene poder. Estos hechiceros pudieron usar poderes ocultos para convertir una vara en una serpiente. Y lo hicieron, sí o sí. Y aún así la vara de los siervos se convirtió en otra vara más fuerte y se comieron esas serpientes. Ellos pudieron convertir el agua en sangre y convocar ranas, sí o sí. Aunque no la misma agua que había tocado Aarón y Moisés, sino otra agua. Los afluentes de ellos, los manantiales, etcétera, pero no la que ya estaba roja, podían convertirle igual, jamás. Sin embargo, aquí no pudieron producir piojos. ¿Por qué? Es más difícil hacer una rana que hacer un piojo. ¿No es más grande la rana? Y hasta hacen un croar, como dije, ¿no? Y los piojos no hacen croar, o sea que no tienen que emitirle sonido. Esto muestra que por muy grande que sea el poder de Satanás, es limitado y llega a su límite bastante pronto. ¿Quién lo detiene, hermanos? Amén.
Estos hechiceros tuvieron que reconocer que de Dios es el que, hermano, y la victoria. Y los hechiceros, ¿qué fue lo que reconocieron? Que lo que estaba pasando no era mano del hombre, no era dedo del hombre, era al menos que un dedo. Y si Dios hubiese puesto su mano sobre ellos, como dice un salmo imprecatorio, Salmo 137, le tengo una bendición con ese salmo, no olviden eso, es un salmo un poco delicado, la seña dice todo. Pero seguimos aquí, dedo de Dios es este. Cuando los hechiceros dijeron esto a Faraón, mostraron que sabían que había un poder mayor que el de ¿quién? Que el del jefe de ellos y que el de ellos también. Sin embargo, era un poder al que no honraban ni servían. Qué hermoso hubiese sido que aunque Faraón no hubiese creído y nunca creyó, los hechiceros, que la Biblia me da los nombres de ellos, se hubiesen convertido. ¿Qué usted cree? Y se hubiesen ido del lado de Aarón y Moisés y hubieran conocido la tierra prometida, hubieran visto abrirse ¿qué? El mar, ver más milagros de Dios. Pero no fue lo que pasó. El texto al final me dice, mas el corazón de Faraón se endureció y los escuchó. No los escuchó. Escuchar a Dios es importante, pero escucharlo de una vez por todas es lo mejor. Y más si conocemos la enseñanza, la palabra de Dios. El endurecimiento del corazón de Faraón se muestra cuando ni siquiera estuvo dispuesto a escuchar el análisis de ¿quiénes? De sus propios consejeros. Si usted le paga a consejeros o tiene a quienes le aconsejan y usted le está pagando para colmo, ¿qué usted debe de hacer? Porque son analistas, por lo regular son más preparados que uno, por eso tú lo contratas para que te asesoren, te digan cómo debes de hacer las cosas y te vaya bien. Pero a Faraón no le importó eso. ¿Recuerdan ustedes cuando pasa el asunto en el tiempo de José? Vienen 7 años de vaca flaca, ¿no? Y también las flacas se comen a las gordas y enjutas, en alusión a 7 años de gran hambre, ¿no? Y escasez. Cuando él le da el remedio que tiene que buscar ese Faraón, mire, busque ese hombre sabio e inteligente para que le gobierne. Haciendo mi consejo, usted va a prosperar y su pueblo no va a perecer. ¿Cuál fue el rápido razonamiento del Faraón? Con sus consejeros, hermanos. ¿Y a quién ponemos aquí nosotros? Si ese muchacho nos acaba de decir qué va a pasar desde el primer día, desde el primer año hasta el último día, hasta el último año. Jefe, aquí no hay otro como ese. No es de nosotros porque es israelita, pero no tenemos a más nadie. Porque no estaba en José eso. Al principio le dijo, no está en mí, sino el Dios a quien yo le sirvo os dará la interpretación. Y ahí comienza el relato. Nada de ti debe de ser tomado como gloria. No es tuyo, tu talento no es tuyo, es de Dios. Tu ministerio no es tuyo, es de Dios. Tu servicio, cual hagas, no es tuyo, es de Dios. Por lo cual debemos de hacerlo ¿con qué? Con amor. Y debemos de escuchar, hermanos, con un corazón abierto, un corazón de amor. Hay un mensaje que habla por ahí. Creo que el que ya le había dicho. Repito, el endurecimiento del corazón de Faraón se muestra cuando ni siquiera estuvo dispuesto a escuchar el análisis de sus propios consejeros. No había ninguna razón racional por la que insistiera en resistir y rechazar ¿a quién? Al Señor. Hermanos, para el impío no hay nada que le reste o no le permita aceptar al Señor. Tiene sus labios buenos, tiene su corazón bueno, tiene su alma aún ahí, que puede salvar y no acepta el mensaje de Dios. Pero tú y yo lo que tenemos que hacer, cual Faraón y cual Aarón, dar el mensaje de Dios. Lo demás, Dios se encargará. Tanto enviar o dar su juicio o hacer su voluntad, glorificarse a sí mismo. Recuerde que aunque Faraón no se arrepintió, no se glorificó Dios. Dios se glorificó, hermanos, mostrándole todos sus dioses que no le servían para nada. Así tú y yo, hermanos, si no tenemos a Dios, ¿servimos para algo? No servimos para nada. En las manos de Dios
solo nos convertimos en instrumento de Dios. Y usted debe de reconocer como un instrumento inútil, útil cuando estás en la mano de Dios. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Oramos a nuestro Dios, porque Señor, gracias, Señor,